Ya, entonces, habíamos visto estos dos conceptos, ¿no? Del experimento aleatorio como un proceso, ¿no? Como un proceso del cual no tenemos nosotros un resultado posible, ¿no? En el fondo es un proceso del cual no sabemos, ¿no? No sabemos el resultado, ¿no? El resultado, ¿no? Proceso del cual no sabemos el resultado a menos que este experimento se realice, ¿no? Es decir, antes de lanzar una moneda no sabemos cuál es el resultado. Vamos a saber ese resultado cuando lo realicemos, ¿no? Entonces, la idea del experimento aleatorio es eso, ¿no? Es un proceso el cual no sabemos el resultado a menos que este experimento se realice. Cuando se realiza ya podemos hacer la observación, ¿no? Y el espacio muestral era básicamente la colección de los resultados posibles, ¿no? La colección de los resultados posibles. Ese era nuestro segundo gran concepto. Después teníamos otro que era justamente el de probabilidad, ¿no? El de probabilidad. Probabilidad. Y en esta idea de la probabilidad, nuestro concepto principal era que era una medida, no es una función en realidad, ¿no? Esta la podemos formalizar como es una función, no es una función, es una función que otorga, ¿no? Que otorga una medida, ¿no? Que otorga una medida a los distintos eventos del espacio muestral, ¿no? Del espacio muestral. ¿No? Una probabilidad finalmente era una medida que otorgaba de alguna manera un número, un valor, ¿no? Esta idea de medida finalmente para nosotros es un número, ¿no? Otorga un número a los distintos eventos del espacio muestral, ¿no? De manera de ir recordando, un cuarto concepto tal vez que podemos introducirlo acá mismo es este concepto del evento, este concepto de evento, ¿no? El concepto del evento es un subconjunto, ¿no? ¿Qué es un evento? Finalmente es una colección de interés dentro del espacio muestral, digamos, ¿no? Es como cuando lanzamos los dados, ¿cuál es hay diferentes eventos, digamos, ¿no? Hay el evento, sale uno, digamos. Hay otro evento que podría ser el número es par, ¿no? Entonces, un evento en el fondo es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Un evento es un conjunto del espacio muestral, ¿no? Del espacio muestral. Este término no lo habíamos visto hasta ayer. Bueno, no lo habíamos visto ayer, pero nuestra idea de esto del evento sería eso, ¿no? Finalmente es un pequeño pedazo del espacio muestral, ¿no? Un pequeño pedazo del espacio muestral. Como en el caso, ¿no? El experimento aleatorio podría ser aprobar la materia, ¿no? Aprobar una materia como tal, digamos, ¿no? Aprobar una materia como tal. El espacio muestral sería básicamente los números del 0 al 100, ¿no? Porque para aprobar una materia, bueno, o la nota, ¿no? El experimento aleatorio podría ser la nota que ustedes van a obtener en una determinada materia, ¿no? El espacio muestral sería todas las posibles notas que hay, que serían números del 0 al 100. Un evento podría ser el estudiante aprueba la materia, ¿no? ¿Bajo qué características el estudiante aprueba la materia? Si su nota es mayor a 50, por decir, ¿no? Si su nota es mayor a 50 o 51 o más, el estudiante aprueba la materia. Ese, por ejemplo, sería un evento, que en el fondo es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Que es un subconjunto del espacio muestral. Ahí tendríamos varias definiciones: experimento aleatorio, espacio muestral, probabilidades, eventos, un evento. Y aquí mismo voy a anotar algunas cosas que habíamos dicho. El espacio muestral nosotros lo vamos a denotar con el simbolito omega, por ejemplo, ¿no? Este omega en mayúscula. Este omega en mayúscula para nosotros es el espacio muestral, ¿no? Este omega en mayúscula es el espacio muestral. La probabilidad, aquí lo voy a poner más grande para que se vea.
Para nosotros, este es el simbolito del espacio muestral. En términos de la probabilidad, que habíamos dicho que es una función, ¿no? Es la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que algo ocurra, ¿no? La probabilidad de un evento cualquiera, eso es igual a un número, habíamos dicho, ¿no? Esto es igual a algún número en particular, ¿no? Esto es igual a un número. Ese era nuestro concepto de probabilidad. Y este de evento lo vamos a denotar, lo voy a subir aquí arribita de la probabilidad como un subconjunto, ¿no? ¿Qué es un evento? Lo podemos denotar al evento como un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Lo podríamos catalogar, sea E un subconjunto, ¿no? O este evento siempre pertenece eventualmente o es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Es un subconjunto del espacio muestral. Perdón. Es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Bueno, este término nuevo, que de alguna manera ya lo habíamos usado, esta idea del evento, ¿no? Que es finalmente un subconjunto del espacio muestral. Bueno, aquí más que pertenece podemos ponerle como subconjunto, ¿no? Este evento que lo podemos denotar con E, para nosotros es un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Entonces hay algunos conceptos de ayer, ¿no? El espacio muestral, el evento como un subconjunto de este espacio muestral, y la probabilidad como una función, ¿no? Y la probabilidad como una función que otorga, ¿no? A un determinado evento un valor numérico, ¿no? Un valor numérico. Lo que habíamos visto ayer, ¿no? En términos un poco resumidos, ¿no? De los conceptos que hemos ido viendo. Aquí vale la pena recordar los axiomas de la probabilidad, ¿no? Los axiomas de la probabilidad, ¿no? Los axiomas de la probabilidad. Habíamos dicho que hay varios axiomas, pues aquí lo voy a volver a escribir, ¿no? Los voy a volver a escribir. La primera era que cualquier probabilidad está entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Cualquier probabilidad está entre 0 y 1. Así podríamos resumir uno de estos axiomas. A ver, aquí puedo decir, ¿no? Sea E un evento cualquiera, ¿no? Sea un evento de omega, ¿no? Sea E un evento de omega, entonces, ¿no? Los axiomas de probabilidad que nos dicen. Primero que la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que ocurra el evento siempre es mayor o igual a 0. Bueno, eso lo podríamos incluso resumir en esta idea, ¿no? De que esta probabilidad siempre se encuentra entre 0 y 1, es decir, que está acotada, ¿no? Siempre entre 0 y 1. Ese es uno de los primeros axiomas de probabilidad, ¿no? Cualquier probabilidad se encuentra entre 0 y 1. Otro axioma importante es la probabilidad del espacio muestral, ¿no? La probabilidad del espacio muestral es igual a la unidad, ¿no? Es como si lanzamos una moneda, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o que salga cruz? ¿No? Eso es un evento seguro, ¿no? Eso sí o sí va a suceder, o sale cara o sale cruz, digamos, ¿no? Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número mayor a 0? ¿No? Es igual, eso cubre todo el espacio muestral. La probabilidad de ese evento es un evento seguro, ¿no? Este axioma es normalmente la idea de eventos seguros, ¿no? Cuando cubrimos todo el espacio muestral, ¿no? Cuando cubrimos todo el espacio muestral. Este era nuestro segundo axioma de la probabilidad. Y bueno, la otra era la idea del otro axioma era si dos eventos son mutuamente excluyentes, ¿no? Si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces la unión de esos eventos, bueno, directamente aquí podemos poner. Entonces, ¿no? Si dos eventos son mutuamente excluyentes, podría escribir ese último axioma que habíamos visto ayer, ¿no? Si dos eventos, ¿no? Aquí está por decir el evento yésimo, ¿no? El evento yésimo
perdón, unido al evento jésimo, ¿no? El evento iésimo unido al evento jésimo, hay dos eventos, y además estos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden suceder simultáneamente, ¿no? No pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, que me salga el 1 o que me salga el 2 en un dado, esos son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Al momento de lanzar el dado, o me va a salir el 1 o me va a salir el 2, no me puede salir el 1 y el 2 simultáneamente, ¿no? Ese es un ejemplo. Si mi evento es que salga 1 y si mi otro evento es que salga el 2, este ejemplo es un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes, porque no pueden suceder simultáneamente, ¿no? No pueden suceder simultáneamente. Si eso ocurre, ¿no? Si eso ocurre, esta probabilidad se puede escribir como la suma de las probabilidades, ¿no? La probabilidad de EI más la probabilidad de este EJ, ¿no? La probabilidad de este EJ. ¿No? Simplemente eso es lo que nos dice este otro axioma de las probabilidades, ¿no? Lo que habíamos dicho hasta la clase de ayer, ¿no? En términos de los axiomas, a manera de recordar. Y después habíamos entrado al concepto de la probabilidad, ¿no? Al concepto de probabilidad. ¿No? Justo ayer terminábamos con esto del concepto de probabilidad. Y en el concepto de probabilidad lo que decíamos es que hay al menos, hay dos básicas, ¿no? Uno es la probabilidad teórica, ¿no? La probabilidad teórica, ¿no? La probabilidad teórica. Y esta probabilidad teórica se definía como el cociente, ¿no? Entre la probabilidad teórica, digamos, si queremos calcular la probabilidad del evento E, se calculaba sobre el tamaño, ¿no? El tamaño de elementos o el tamaño del evento E dividido el tamaño del espacio muestral, ¿no? El tamaño del espacio muestral, ¿no? Esa era nuestra idea de la probabilidad teórica, ¿no? De la probabilidad teórica. Esa es nuestra probabilidad teórica, ¿no? La probabilidad teórica se define normalmente de esta forma. Y en algunos textos van a encontrar esto más o menos en una expresión literal, ¿no? Esto en una expresión literal de la siguiente forma. En el denominador son los casos favorables, ¿no? Casos favorables sobre los casos totales, ¿no? Sobre los casos totales. Esa es la definición de la probabilidad teórica, ¿no? Casos favorables sobre casos totales. Casos favorables sobre casos totales. Esa era nuestra idea de la probabilidad teórica, ¿no? Casos favorables sobre casos totales, ¿no? En el caso muy básico de lanzar una moneda, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de cara? Casos favorables, ¿cuántas caras hay en una moneda? Solo una, ¿no? De casos totales, ¿no? De cuántas alternativas hay al lanzar una moneda, ¿no? Hay dos, o sale cara o sale cruz, ¿no? Entonces hay un medio, por decir, ¿no? Ese es el concepto de esta idea de la probabilidad teórica, ¿no? Básicamente se basa en este cociente, ¿no? En este cociente. Por ejemplo, uno podría pensar, no sé, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante que utilice lentes en el curso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante que utilice lentes en el curso? Aquí tendríamos que tener la cantidad de estudiantes que usan lentes, ¿no? Como casos favorables, sobre el total de estudiantes, ¿no? Sobre el total de estudiantes. Esa sería la probabilidad de encontrar a un estudiante que utilice lentes dentro de los inscritos de la materia, por decir, ¿no? Esa es nuestra idea o nuestra aproximación a lo que es la probabilidad teórica, ¿no? La probabilidad teórica. Y la otra que habíamos discutido era la probabilidad frecuentista. Que basa justamente su idea en repetir, ¿no? Repetir. Para conocer la probabilidad de cualquier evento, dice, ¿no? Para conocer la probabilidad de cualquier evento, lo que hay que hacer es repetir muchas veces ese experimento, ¿no? Como el día de ayer con las monedas. Si quieres conocer esta probabilidad, ¿no? Deberías calcular una especie de límites, ¿no?
cuando n tiende al infinito, ¿no? Cuando n tiende al infinito, cuando n tiende al infinito, a ver, esto. Ahora sí. Cuando n tiende al infinito, es decir, tenemos que repetir muchas veces, ¿no? Tenemos que repetir muchas veces el lanzamiento, y para tener acceso a esa probabilidad, básicamente será el tamaño, ¿no? El número de éxitos, ¿no? El número de éxitos, las veces que se ha cumplido el evento, ¿no? Por eso ayer contaban las veces que ha salido 3 caras, ¿no? Las veces que han salido 3 caras, del total de lanzamientos que han hecho, ¿no? Del total de lanzamientos que han hecho. O en este caso del total de experimentación que se ha hecho, ¿no? Esta es otra manera de entender esta idea eh, de la probabilidad frecuentista, ¿no? Esta vez es igual, se la puede escribir de forma literal de la siguiente forma, ¿no? Aquí arriba aparecerían el número de éxitos, ¿no? Aquí arriba aparecería el número de éxitos, ¿no? Número de éxitos. Y acá aparecería el total de ensayos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho estas pruebas, ¿no? El total de ensayos, ¿no? El total de ensayos. Esa es otra manera de ver esta parte, ¿no? Como esta idea de la probabilidad frecuentista, ¿no? Repetimos muchas veces eso, hacemos ensayos, ¿no? Hacemos muchas pruebas y contabilizamos los éxitos que están vinculados al evento que estoy buscando, ¿no? Y esa es justamente la idea de la probabilidad frecuentista, ¿no? Repetir muchas veces esto, ¿no? Repetir muchas veces esto. ¿Ya? Así que hasta ahí habíamos visto ayer, ¿no? Hasta esta parte habíamos visto el día de ayer. No sé si tienen consultas, preguntas. Hasta esta parte que es como un repaso rápido de lo que hemos visto ayer. ¿Todo bien? ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Entonces, a ver, sobre esto, ¿no? Antes de entrar al siguiente concepto, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio para ustedes. ¿Ya? Un ejercicio. Un ejercicio. El ejercicio dice esto, ¿no? Sea el experimento aleatorio, ¿no? Sea el experimento aleatorio. Sea el experimento aleatorio, la nota, ¿no? La nota de un estudiante, en la nota final, ¿no? La nota final de un estudiante en estadística 1. Bueno, en estadística, ¿no? El experimento aleatorio es la nota final de un estudiante en estadística. Se pide, ¿no? Se pide lo siguiente. Uno, mostrar el espacio muestral, ¿no? Presentar el espacio muestral. Esto ya lo hemos hecho ayer, así que es un poquito repasar esto. Y dos, calcular, ¿no? Calcular la probabilidad que el estudiante apruebe la materia, ¿no? Que el estudiante, calcular la probabilidad de que el estudiante obtenga una nota, ¿no? Obtenga una nota menor a 20, ¿no? Menor a 20. Calcular la probabilidad de que el estudiante apruebe la materia. Calcular la probabilidad de que el estudiante apruebe la materia. Apruebe la materia. Apruebe la materia.
Y bueno, esa, ¿no? Calcular la probabilidad de que el estudiante apruebe la materia. Les voy a dar a ver unos 5 minutos para que calculen esas probabilidades, ¿no? Pensando en el concepto que hemos desarrollado, ¿no? Una nota menor a 20. Calcular la probabilidad que el estudiante apruebe la materia. Ya, unos 5 minutos para que calculen esas probabilidades y cuando lo tengan lo pongan en el chat, ¿no? Y me avisan. Adelante, vayan trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál sería el espacio muestral, no? Hacer la solución. ¿Cuál sería omega en este caso, no? ¿Qué forma tendría omega? Y ayer lo habíamos dicho, ¿no? De alguna manera son los X, ¿no? Son los X, en este caso que pertenecen a los enteros, ¿no? Que pertenecen a los enteros, y además están entre 0 y 100, ¿no? Son los números X que pertenecen a los enteros y están de 0 a 100. A ver, aquí son los X que pertenecen a los enteros, algo así, ¿no? Son los X que pertenecen a los enteros, tal que estas X están entre 0 y 100, ¿no? Estas X están entre 0 y 100. Tal que estas X están entre 0 y 100. ¿No? En notación sería algo así nuestro espacio muestral, ¿no? Son las X que pertenecen a los números enteros, tal que estas X están entre 0 y 100. La primera probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que el estudiante tenga una nota menor a 20? De que la nota sea menor a 20. De que la nota sea menor a 20. ¿Qué dicen? Que la nota sea menor a 20. Si nos vamos a nuestra definición de probabilidad, son número de éxitos sobre total de ensayos o casos favorables sobre casos totales, ¿no? Y podemos irnos con esta idea de los casos favorables sobre casos totales, ¿no? ¿Cuántas posibles notas hay, ¿no? Que es ¿no? El tamaño del espacio muestral, ¿no? El tamaño del espacio muestral respecto al tamaño del evento, ¿no? Los casos favorables sobre casos totales. ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? 101, ¿no? Hay 101 posibilidades de notas para un estudiante. O se saca 0, o se saca 1, o se saca 2, o se saca 3, ¿no? Se saca hasta 100, ¿no? Hay 101 posibilidades. De estas 101 posibilidades, ¿en cuántas de esas el estudiante se saca una menor a 20? ¿En cuántas de esas posibilidades el estudiante se saca una nota menor a 20? ¿Qué dice? 21. ¿Qué dicen? ¿21 casos? No, ¿sí? 20. 20, 21 o 20, ¿qué dicen? 20. 20, ¿no? Porque como es menor a 20, o se saca 0, o se saca 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta el 19. Aquí lo podemos anotar aquí abajito, ¿no? O se saca 0, o se saca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19. Cualquiera de estos puede sacarse y ya cumple este evento, ¿no? Una nota sea menor a 20. ¿Cuántos elementos hay aquí? ¿No?
19 elementos más el 0, 20. No tengo 20 elementos. Entonces, la probabilidad de que el estudiante se saque una nota menor a 20 es de 20 sobre 101. ¿No? Es de 20 sobre 101. Este es el evento, ¿no? Este es el evento. El evento es justamente este subconjunto, ¿no? O se saca 0, o se saca 1, ¿no? Ese es todo esto es el evento, ¿no? Todo esto es el evento. ¿Cuántos elementos tiene este evento? 20, ¿no? El espacio muestral, ¿cuántos elementos tiene? 101. Si esto lo ponemos en términos de decimales, 20 dividido entre 101. 0.198, ¿no? 0.198. Esta probabilidad había sido de 0.198. Ya, vámonos con el otro caso, que sería la probabilidad de aprobar, ¿no? La probabilidad de aprobar la materia, ¿no? La probabilidad de aprobar la materia. La probabilidad de aprobar la materia. Igual hay 101 casos, ¿no? Hay 101 casos. ¿En cuántos casos se aprueba la materia? ¿Con cuántas diferentes notas uno aprueba la materia? ¿Qué dice? ¿49? ¿Qué dicen? Son 49. Aquí vamos a ver todas las notas posibles. Aquí están las 100 notas posibles, ¿no? Aquí, bajito. Este es el conjunto de todas las notas posibles, ¿no? Que pudieran sacarse. ¿Con cuántas aprueban? Con estas, ¿no? Con estas. ¿Cuántos números hay ahí? Ese es el evento, ¿no? Con esas notas aprueban la materia. ¿Cuántas notas hay? ¿Cuál es el tamaño de ese evento? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 50, ¿no? 50 diferentes notas, ¿no? 50 diferentes notas. 51, 52, 53, ¿no? Hasta el 100. Hay 50 diferentes números con los que ustedes aprueban la materia. Por lo tanto, ¿no? La probabilidad de aprobar una materia, ¿no? Es 50 dividido entre 101, ¿no? 0.495, ¿no? 0.495. Sí, adelante, Carolina. Disculpe una consulta, ¿por qué en el número de eventos puso 50 y no puso 49? ¿Qué dicen? ¿Con cuántas notas aprueba? Con estas, ¿no? Estos son los casos en los que aprueba la materia. O se saca 51, o se saca 52, o 53, o 54, o 55. La pregunta es, ¿cuántos números hay acá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ¿no? Hay 50 casos en los que se aprueba la materia, ¿no? Entonces ese es el tamaño del evento, ¿no? Si se saca cualquiera de esos 50, aprueba la materia. Entonces hay 50 notas en las que uno aprueba la materia de las 101 notas posibles, ¿no? De las 101 notas posibles. Esa es la idea del numerador en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, súper. No, y es eso lo que pedía, ¿no? En el fondo la probabilidad es eso, ¿no? Es casos favorables sobre casos totales. Casos favorables sobre casos totales. Ya.
A ver, un ejercicio más para ustedes. Un ejercicio más para ustedes. Un ejercicio. Vamos a ver, sea el experimento, lanzar dos dados, ¿no? Sea el experimento aleatorio, para aclarar, ¿no? Sea el experimento aleatorio lanzar dos dados. Dos dados, ¿no? Sea el experimento aleatorio lanzar dos dados, ¿no? Imagínense que lanzamos dos dados, ¿no? Sea el experimento aleatorio lanzar dos dados, ¿no? Se pide calcular, no se pide calcular dos probabilidades igual acá, dos probabilidades. La primera, la probabilidad de que la suma de los dados, sea igual a 12. La probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 12. Otra podría ser la probabilidad de que la suma de los dados sea 1. Y finalmente, la probabilidad de que la suma sea 7. Ese que sea nuestro segundo problema, ¿no? Nuestro segundo ejercicio. La idea es imaginarnos que estamos lanzando dos dados. Tenemos que pensar en el espacio muestral de lanzar esos dos dados, ¿no? ¿Qué resultados posibles hay? Con el principio de multiplicación de ayer tenemos una idea de más o menos cuál podría ser el tamaño del espacio muestral. Y sobre ese espacio muestral que se configure, queremos estos eventos. La probabilidad de que la suma de los dos dados sea igual a 12. La probabilidad de que la suma de los dos dados sea 1. La probabilidad de que la suma sea 7. Entonces, aquí lo que estamos buscando, y les voy a dar unos 10 minutos para esto, la probabilidad de que la suma sea igual a 12, ¿no? La probabilidad de obtener 12. Ese es el primer caso. El segundo caso es la probabilidad de que esto sea igual a 1. Y el tercer caso es la probabilidad de que esto sea igual a 7. Esas tres probabilidades estamos buscando, ¿no? A ver, unos 10 minutos para que vayan pensando cómo se podría resolver, ¿no? Sigue siendo la misma idea de antes. Construimos el espacio muestral, identificamos al evento, en este caso es 12, 1 o 7, ¿no? Vemos cuántos de esos casos en el espacio muestral son iguales a 12, a 1 o a 7. Y ponemos, ¿no? Casos favorables sobre casos totales. Casos favorables sobre casos totales. Ya, unos 10 minutos para esto. Y si van teniendo los resultados, pónganlo acá en el chat, ¿no? Ya, entonces, a ver, vayan trabajando en esta parte. Lo iremos resolviendo. El experimento aleatorio es lanzar dos dados, ¿no? El experimento aleatorio es lanzar dos dados. ¿Y cuántos posibles resultados existirán de lanzar un dado? ¿Cómo dijo, licenciado? No escuché. ¿Cuántos resultados posibles habrán de lanzar dos dados? 36 posibles resultados, licenciado. Eso, ¿no? Su compañero dice, ¿no? Ayer habíamos visto este principio de la multiplicación y tenemos 36 posibles resultados, ¿no? 36 posibles resultados. A ver, vamos a tratar de dibujar esto. Vamos a tratar de dibujar esto para visualizarlo. ¿No? Es imaginarse, tenemos los dos dados, ¿no? Ahí tenemos los dos, nuestros dados, digamos, ¿no? Y el 1, el 3, por ahí, el 5, ¿no ve? Tenemos
nuestros dos dados, ¿no? Con las diferentes caras. ¿No ven? Vamos a lanzar estos dos dados y la idea es, bueno, ¿cuál será el espacio muestral, ¿no? ¿Cuál es el espacio muestral que genera lanzar dos dados? ¿Cuál será el espacio muestral que genera lanzar dos dados? Una manera muy práctica de anotar esto, ¿no? Pensando que son dos dados. Cada dado, por ejemplo, este dado tiene 1 hasta el 6, ¿no? Del 1 al 6, ¿no? Tiene el 1. Los resultados posibles para este dado son los números del 1 hasta el 6, ¿no? Y de este otro dado también, del 1 hasta el 6. Esos son los posibles resultados de ambos dados. Cuando yo lance los dados, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, para este dado, los 6 resultados, por este otro dado, igual otros 6 resultados. Una manera muy práctica de anotar esto podría ser de esta forma, ¿no? Aquí puedo anotar el dado 1, que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Esos son lo que puede salir en el dado 1. Y aquí arriba voy a tener el dado 2. En el dado 2 puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Es lo que podrían salir en ambos dados, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa según el ejercicio? La suma, ¿no? La suma, ¿dónde está? ¿No? La probabilidad de que la suma de los dos dados sea igual a 12, ¿no? La probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 12. Entonces, la suma es la que me interesa, ¿no? Todas las combinaciones, ¿no? El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, todas estas combinaciones son los distintos eventos del espacio muestral, ¿no? Ahí podríamos decir, por ejemplo, que el tamaño del espacio muestral son las 6 posibilidades del dado 1 más multiplicado las 6 posibilidades del dado 2, eso me da 36 resultados posibles, ¿no? Que son todas estas combinaciones, ¿no? Puede salir el 1 y el 1 en un dado, el 1 y el 2, el 4 y el 3, ¿no? Todo eso puede salir en el dado, ¿no? ¿Cuántos elementos son? 36 elementos. Como me interesa la suma, aquí puedo introducir esa suma, ¿no? Como me interesa la suma, acá puedo introducir esa suma. A ver si esto se ve bien. 1 más 1, 2, ¿no? 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4, 1 más 4, 5, 1 más 5, 6, 1 más 6, 7, ¿no? Si en un dado sale el 1 y en los otros dos, en el otro dado van saliendo estos números, estos son los resultados de su suma. Estos son los resultados de su suma, ¿no? Para el 2 lo mismo, ¿no? 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 6, 7 y 8, ¿no? 2 más 6, 8. Para el 3 lo mismo, ¿no? 3 con el 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para el 4 lo mismo, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el 5, ¿no? Para el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Para el siguiente dado, ¿no? Para el 6, ¿no? 6 más 1, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta matriz representa de alguna manera todos los resultados posibles de sumar los resultados de los dados, ¿no? Noten, estos 36 valores son esos, ¿no? Algunos se repiten, pero finalmente esas son todos los posibles resultados que podrían ocurrir al momento de lanzar un dado, ¿no? Esas son todas las posibilidades que podrían ocurrir al momento de lanzar un dado. Dos cosas importantes con esto. Ya tengo todo el espacio muestral, ¿no? Todo el espacio muestral. Y una forma, por ejemplo, ya podría calcular, de hecho, ¿no? Ya podría calcular las probabilidades que me pedían, ¿no? La primera probabilidad era la probabilidad de que me salga el 12, ¿no? La probabilidad de obtener 12.
¿Cuántas posibilidades hay? ¿No? ¿Cuántos resultados posibles hay? 36, ¿no? Hay 36 distintas posibilidades. De estas 36, ¿en cuántas ocurre el 12? Una. En una sola, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, de esas 12 hay una de 36 de esos casos. Uno de 36 casos en los que ocurre el 12. Es este. Para la segunda, era la probabilidad de que suceda el 1. De estos 36 casos, ¿cuántos unos existen acá? ¿No? Cero. Ningún caso, ¿no? En ningún caso la suma de los dos dados puede ser igual a 1. Por lo tanto, esto es 0, ¿no? 0 de 36, ¿no? No hay ningún caso. Esta probabilidad es imposible, ¿no? En este experimento aleatorio. Y finalmente, la probabilidad de que ocurra el 7. ¿Cuántos 7 hay? 6. ¿No? 6. ¿6 de cuántos? De 36 posibilidades, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestras probabilidades pedidas, ¿no? Entonces, este concepto de probabilidades como casos favorables y casos totales, ¿no? Los tenemos que estudiar de esa forma, ¿no? Pensamos en el espacio muestral, los eventos y empezamos a cuantificar, ¿no? La presencia de los eventos respecto al total de los ensayos o el total de casos o el tamaño del espacio muestral, ¿no? Ese es finalmente nuestro objetivo. Entonces aquí ya podría completar, ¿no? La probabilidad de que salga 12 había sido una de 36 casos, ¿no? 1 de 36. Si esto lo vemos en términos de fracciones, 1 sobre 36 es de 0.28, ¿no? De 0.028. Esto es igual a 0.028. La probabilidad de que salga 1, hemos dicho por definición, no hay ninguno, son 0 de 36 casos. Lo que es lo mismo, 0, ¿no? Ese es un evento imposible, ¿no? No va a ocurrir, ¿no? La otra es la probabilidad de que salga 7, y habíamos visto que hay 6 casos, ¿no? 6 casos de cuánto? De 36 casos, ¿no? 6 casos de 36 casos. Eso en términos de valores de decimal, ¿no? 6 dividido entre 36, ¿no? 0.17, ¿no? Trabajando con trabajamos con tres decimales, ¿no? Para rescatar un poco más dígitos, ¿no? 0.167. 0.167. ¿No? Y con eso tendríamos nuestras probabilidades, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya tenemos nuestras probabilidades construidas, ¿no? Ya tenemos nuestras probabilidades construidas. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? No, voy a asumir que todo está claro. Ya. Noten de este ejercicio, ¿no? Que el espacio muestral era bastante extenso, ¿no? Pero este ejemplo nos va a ayudar a utilizar, bueno, a profundizar un nuevo concepto, ¿no? Un nuevo concepto, que es el concepto de lo que es una variable aleatoria, ¿no? Lo que es una variable aleatoria, ¿no? ¿Qué es lo que es una variable aleatoria? ¿Qué es una variable aleatoria? ¿No? Un poco siguiendo la lógica de todo lo que hemos ido haciendo, ¿no? La variable aleatoria no es nada más que otra función, ¿no? Es una función, ¿no? Es una función que otorga, ¿no? Otorga un número, ¿no? Que otorga un número a un evento, ¿no? A un evento. Es una función que otorga un número a los eventos del espacio muestral, ¿no? Del espacio muestral. Esto, ¿no? Según la definición, ¿no? La definición
de la variable aleatoria, ¿no? Esto según la definición, que se dé para la variable aleatoria, ¿no? En el fondo, una variable aleatoria es un número, no es un número. La idea es que tratemos un poco de ir dejando la notación de conjuntos. Aquí noten la probabilidad de probar, digamos, ¿no? La probabilidad, esto, ¿no? Es tratar de dejar de anotar esto en términos de texto, ¿no? De términos de texto. Y trabajar exclusivamente con variables, ¿no? Que figuran ser números, ¿no? Con variables que figuran ser números. Esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para entender esto, ¿no? Por ejemplo, sea el experimento aleatorio, ¿no? Sea el experimento aleatorio, lanzar dos monedas, ¿no? El experimento aleatorio va a ser lanzar dos monedas, ¿no? Como ayer, ¿no? Sea el experimento aleatorio, lanzar dos monedas. Y definamos, ¿no? Definamos la variable aleatoria como el número de caras, ¿no? Como el número de caras obtenidas, En este escenario ya estamos definiendo una variable aleatoria que persigue el objetivo de ser un número. En este caso el número es el número de caras obtenida en este ejercicio, digamos, ¿no? ¿No? Sale el experimento aleatorio, lanzar dos monedas y definimos la variable aleatoria como el número de caras obtenidas, ¿no? Esto en el fondo es simplemente un paso para tratar de ya no trabajar en términos de palabras o conjuntos, sino trabajar en términos de una variable numérica. Este es el objetivo de esta variable aleatoria, de definir una variable aleatoria. Y si este ejemplo lo formalizamos acá, ¿no? ¿Qué es nuestro experimento? Lanzar dos monedas. Ustedes estarán de acuerdo que en ese experimento de lanzar dos monedas, el conjunto omega, ¿quién es? Las posibilidades de lanzar dos monedas. Me puede salir cara con cara, cara con sello, sello con cara y sello con sello, ¿no? Ese es el espacio muestral, ¿no? de ese experimento de lanzar dos monedas. Cara a cara, cara sello, sello cara, sello sello, ¿no? La variable aleatoria es una función, ¿no? Como es una variable aleatoria, normalmente la vamos a denotar con esta X, ¿ya? Para hacer referencia a la variable aleatoria, ¿no? Entonces aquí puedo decir, tal vez como, acá puedo decir, sea X la variable aleatoria, sea X la variable aleatoria, ¿no? Sea X la variable aleatoria. Como es una función, ¿no? Definida por nosotros, esta función, ¿qué dice? ¿Cómo va a ser la función? ¿No? Definamos la variable aleatoria como el número de caras obtenidas, ¿no? Entonces, esta en el fondo es una especie de función, ¿no? Es una función, esta variable aleatoria es una función sobre el espacio muestral, no es una función sobre el espacio muestral, ¿no? Es como una función donde entra el espacio muestral y sale la X, digamos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Eso es lo que estaría ocurriendo acá, ¿no? Es una función donde entra el espacio muestral y sale la X. ¿Qué dice nuestra función, no? ¿Qué dice nuestra variable aleatoria? El número de caras. ¿Cuántas caras hay acá? 2. ¿Cuántas caras hay acá? 1. ¿Cuántas caras hay acá? 1. ¿Cuántas caras hay acá? Ninguna. ¿No? He creado una nueva variable aleatoria. Bueno, he creado la variable aleatoria en función justamente de lo que hemos definido, ¿no? Contar el número de caras, ¿no? El 2, el 1, el 1 y el 0, ¿no? Ese es justamente el concepto de una variable aleatoria en lo más simple posible, digamos, ¿no? Ese es el concepto de una variable aleatoria en lo más simple, ¿no? ¿No? Es justamente
Una función que otorga un número a un evento según cómo nosotros definamos esta variable aleatoria. Aquí voy a escribir en este caso, para tenerlo en los apuntes. Hemos dicho que este es cara a cara, cara sello, sello cara, sello sello, ¿no? Y aplicando la función, ¿no? Mi variable aleatoria, ¿no? Mi variable aleatoria, esta x, puede tomar, en términos de correspondencia con el espacio muestral, puede tomar dos caras, una cara o ninguna cara. Esa transformación se está haciendo, ¿no? Se está haciendo una especie de transformación. De tal manera de que cada objeto ahora tiene un número asignado, ¿no? Una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria, ¿no? Tiene su dominio o recorrido en función de los valores que puede tomar, ¿no? Entonces, cada variable aleatoria tiene su propio dominio, o su recorrido también se llama, ¿no? Tiene su propio dominio o su recorrido, en función de los valores que toma. Esto, en nuestro caso, ¿no? Yo podría hacer acá, dado la transformación que ha existido, podría decir el recorrido de la variable x es igual a 0, 1 o 2. Esos son los valores que puede tomar la x. O toma el 0, o toma el 1, o toma el 2, ¿no? Haciendo esta transformación, ese es el recorrido de la variable aleatoria. Este es el recorrido de la variable aleatoria. 0, 1 o 2, ¿no? A eso se refiere la idea del recorrido, ¿no? A eso se refiere la idea del recorrido. Es una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria tiene su dominio o recorrido en función de los valores que pueda tomar, ¿no? Una variable aleatoria. Por ejemplo, ¿no? Para el caso de las monedas, el recorrido sería, ¿no? El que hemos anotado. El recorrido de la variable x, ¿no? El recorrido de la variable x sería igual al 0, al 1 y al 2, ¿no? Al 0, 1 y 2, ¿no? Son los valores que puede tomar, ¿no? Son los valores que puede tomar. Ese es nuestro concepto de recorrido, ¿no? De recorrido. Ya. En esta misma idea de estos conceptos que estamos viendo, ¿no? Una variable aleatoria tiene su distribución, ¿no? O sea, una variable aleatoria tiene su distribución de probabilidad, le vamos a llamar, ¿no? Una variable aleatoria tiene su distribución de probabilidad, ¿no? Una variable aleatoria tiene su distribución de probabilidad. Esto significa que es posible, ¿no? Esto significa que cada valor del recorrido, bueno, esto significa que los valores, ¿no? Los valores del recorrido de x, ¿no? Del recorrido de las variables, ¿no? O de la variable. Esto significa que los valores del recorrido de la variable, estos son los valores del recorrido, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el 0, el 1 y el 2, ¿no? Tienen asociada una probabilidad. A eso le estamos llamando una distribución de probabilidad, ¿no? En nuestro ejemplo, ¿cómo sería eso, ¿no? ¿Qué es una distribución de probabilidad? Yo aquí puedo decir, normalmente esto se lo anota en una especie de tabla, ¿no? Donde funciona de esta forma. La variable aleatoria es la x mayúscula, la x grande, y aquí abajo anotamos la probabilidad, ¿no? De que esta x variable tome algún valor particular x chiquito, ¿no?
Esta es la probabilidad, esta es la variable aleatoria, la x. De aquí abajo notamos la probabilidad de que esta variable aleatoria tome algún valor x chiquito. ¿Quiénes son los x chiquitos, no? Son las posibles realizaciones. La x puede ser o 0, o puede ser 1, o puede ser 2. No es lo que hemos anotado. O puede ser 0, o puede ser 1, o puede ser 2. ¿Cómo calculamos las probabilidades? ¿No? Tenemos que un poco que ir retrocediendo hasta el espacio muestral, ¿no? Este es el espacio muestral. Cada uno de estos eventos son los del espacio muestral. Hay 4, ¿no? Hay 4 elementos en el espacio muestral. Que salga cara o cara, ¿no? Que salga cara y cara, esto es 1 de 4, ¿no? Esto es la posibilidad de que salga cara y cara, es 1 de 4. La probabilidad de que salga cara y sello es 1 de 4. La probabilidad de que salga sello y cara es 1 de 4, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad en teoría, ¿no? 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga ninguna cara? ¿No? ¿Cuántos de esos casos hay? 1. Este es el único caso en el que no sale ninguna cara. ¿Cuál es la probabilidad de este caso? 1/4. Entonces esta probabilidad sería de 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una sola cara? Aquí hay un caso, aquí hay otro caso. O sucede esto o sucede esto, ¿no? En estos dos escenarios sale una sola cara. Sus probabilidades serán 1/4 y 1/4. Como son mutuamente excluyentes, puedo sumar sus probabilidades. 1/4 más 1/4, 2/4. ¿No? La probabilidad de que suceda 1 es igual a 2/4. Es la suma de sus eventos simples, ¿no? 2/4. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurran dos caras? ¿No? Hay un solo caso de toditos, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de que esto suceda? 1/4. Acá pondré 1/4. Si sumo todas las probabilidades, ¿qué sucede? 1/4 más 2/4 más 1/4 son 4/4. O lo que es lo mismo, esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1. Esta tabla normalmente se conoce como la tabla de la distribución de la probabilidad, ¿no? Esto es como la tabla de la distribución de la probabilidad. Y hay una regla que hemos encontrado acá. La sumatoria, ¿no? La sumatoria de todas las probabilidades en el recorrido de la variable, ¿no? La sumatoria de las probabilidades en el recorrido de la variable, eso siempre da 1. ¿No? Noten que estamos encontrando esa relación acá. La sumatoria de las probabilidades en el recorrido, eso da igual a 1. Eso yo lo puedo escribir como una propiedad aquí al lado. La sumatoria en el recorrido de la variable de todas sus probabilidades, ¿no? De todas sus probabilidades, esto siempre es igual a 1. Esta es una propiedad de las variables aleatorias, que esto siempre se cumple, ¿no? Esta es una propiedad de las variables aleatorias y esto siempre se tiene que cumplir, ¿no? Aquí intuitivamente lo estamos verificando, ¿no? Con el ejemplo práctico, pero esta es una propiedad de las variables aleatorias que siempre se tiene que cumplir, ¿no? Puesto que la X es una transformación de todo el espacio muestral. Entonces, como todo el espacio muestral, sus probabilidades ser igual a 1, por decir, ¿no? La suma de las probabilidades de todo el espacio muestral es 1. Esa característica se está heredando a la variable aleatoria y eso se está manteniendo en este escenario. Eso se está manteniendo en este escenario. Entonces, ese es un concepto bien importante, esto de la probabilidad, ¿no? Entonces, esta propiedad la puedo anotar acá, ¿no? La sumatoria en el recorrido de la variable, ¿no? La sumatoria en el recorrido de la variable de la probabilidad de que X tome un valor particular cualquiera de su recorrido, esto siempre es igual a 1, ¿no? Esto siempre es igual a 1. Esa es una regla, que es un principio de cualquier variable aleatoria, ¿no? Esa es una regla, un principio de cualquier variable aleatoria, ¿no? Y bueno, ya acá en nuestra tablita tenemos una idea de la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria, ¿no? De esta variable aleatoria. Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, bueno, un ejercicio para ustedes. Bueno, un ejemplo más que ejercicio, lo vamos a hacer conmigo, pensando que ya
Ya nos queda unos 25 minutos, ¿no? Un ejemplo. Sea la variable aleatoria, no sea la variable aleatoria, la suma de dos dados, la suma de dos dados, ¿no? Sea la variable aleatoria la suma de dos dados. La suma de dos dados siempre es un número y lo estoy definiendo ahora como una variable aleatoria, ¿no? Sea la variable aleatoria la suma de dos dados, ¿no? Establecer la distribución de probabilidades, ¿no? Establecer la distribución de probabilidades. Hay que armar la tablita, ¿no? Hay que armar la tablita de esta variable aleatoria, ¿no? De esta variable aleatoria. Nuevamente, sea la variable aleatoria la suma de dos dados, establecer la distribución de probabilidades. Lo bueno de esto es que ya lo tenemos acá, ¿no? Este era el espacio muestral, ¿no? Este era el espacio muestral de eso, ¿no? Este era nuestro omega, ¿no? Este de acá era nuestro omega de este ejercicio de lanzar dos dados. Lo que nos pide el ejercicio en particular es armar la tabla, ¿no? Nos dice, bueno, armaremos una tabla de la variable aleatoria X, ¿no? ¿Quién es la variable aleatoria X? La suma de los dos dados, ¿no? La suma de los dos dados. ¿Cuáles son los resultados posibles de lanzar un dado? Me puede salir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 o el 12. ¿No? Esos son todos los resultados posibles de sumar el lanzamiento de dos dados, ¿no? Que aquí lo vimos, ¿no? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Estas son las posibilidades. Y aquí abajo yo lo que haría es anotar la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que esta variable tome un valor en particular, cualquiera de estos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? ¿No? Hay un solo caso de 36. Esto será 1 sobre 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 3? Hay dos casos, ¿no? Hay dos casos de 36. ¿Cuál será la probabilidad de que salga 4? Hay tres casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5? Hay cuatro casos, ¿no? Hay cuatro casos de 36. La probabilidad de que salga el 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 7? 6 casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 8? 5 casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 9? 4 casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 10? 3 casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 11? 2 casos de 36, ¿no? 2 casos de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 12? Un solo caso de 36. Esta tablita, ¿no? Esta tablita sería el equivalente a nuestra distribución de probabilidades de esa variable aleatoria, ¿no? De sumar los resultados de dos dados. De sumar los resultados de dos dados. Sobre esta tabla yo pudiera preguntarles lo mismo de hace rato, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable tome el valor de 12, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 12? No es lo mismo de hace rato, solo que ahora lo estoy viendo como una variable aleatoria. La probabilidad de que x sea igual a 12 es de 1 sobre 36, ¿no? 1 sobre 36, ¿no? Que era lo que ya habíamos calculado antes. Lo bueno de tener la disposición, lo bueno de tener este tipo de disposición, esta tabla de distribución de probabilidades, es que me puede simplificar muchos de los cálculos que yo haga, ¿no? Yo les podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea
mayor a 10, por decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, es decir, que la suma sea mayor a 10? Significa que es o 11 o 12, ¿no? Que sea x mayor a 10 significa que es o 11 o 12. Que sea 11 es 2 sobre 36, que sea 12 es 1 sobre 36. La probabilidad de que x sea mayor a 10 será la suma de estas dos probabilidades. Hay 3 casos de 36, ¿no? De alguna manera estamos simplificando algunos casos, ¿no? ¿Cómo calcularíamos esto con el espacio muestral? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 10? ¿Cuántos son mayores a 10 acá? 1, 2, 3. A 3 de 36 casos, ¿no? Si lo veo con esta tabla, sería la suma de estas probabilidades. O es 11 o es 12, ¿no? Su suma de sus probabilidades, 2 sobre 36, 1 más sobre 36, 3 sobre 36, ¿no? De alguna manera estoy un poco simplificando muchas de las operaciones que antes las hacía a nivel de conjuntos, ¿no? ¿Qué nos dice la otra propiedad? Si yo sumo todo esto, si yo sumo todas las probabilidades en todo el recorrido, esto siempre me tiene que dar igual a 1, ¿no? Si yo sumo todo esto, esto debería ser igual a 1, ¿no? Esto debería ser igual a 1. Que sí, ¿no? Se verifica. Misma base, ¿no? Si yo sumo todas las probabilidades, ¿no? Si yo le pongo aquí un más, ¿no? A todas estas probabilidades, esto debería ser igual a 1, ¿no? Mismo denominador, los numeradores los sumo. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, 21 más 5, 26, 26 más 4, 30, 30 más 3, 33, 33 más 2, 35, 35 más 1, 36. 36 dividido entre 36, 1, ¿no? La suma de todas las probabilidades sigue cumpliendo esto, ¿no? Sigue siendo igual a 1. ¿Por qué? Porque estas probabilidades han heredado todas las características que venían desde el espacio muestral, ¿no? Todas esas reglas que habíamos visto de la definición de probabilidad se están heredando a la variable aleatoria, ¿no? Se están heredando a la variable aleatoria. Ya, entonces, ese es nuestro concepto de una variable aleatoria, ¿no? Ese es nuestro concepto de una variable aleatoria, ¿no? Y bueno, nosotros podemos construir esa tabla de esta forma, ¿no? Nosotros podemos construir esa tabla de esta forma. Ya. Preguntas, dudas hasta esta parte. Todo claro. Ya, voy a asumir que sí. Ya, súper. Ya, a ver, estamos tratando de ir identificando varios de los conceptos asociados a la probabilidad, ¿no? Ya tenemos esta idea de la distribución de probabilidades. En el fondo, ¿qué es lo que estamos estableciendo en esta idea de variables aleatorias? Estamos estableciendo como la información de lo que puede suceder. Todo lo que está aquí arriba es lo que puede suceder, ¿no? Al lanzar los dos dados, todo esto puede suceder. O sale 2, o sale 3, 4, 6, ¿no? Estamos estableciendo todos los posibles resultados acá. Y lo estamos acompañando de medidas de posibilidades, ¿no? Una probabilidad se la puede entender también como una posibilidad, ¿no? La posibilidad de que algo ocurra, ¿no? La posibilidad de que algo ocurra. Si estudiamos esta tabla, el 7 es lo más probable. Noten que el 7 es muy probable. Es la probabilidad más alta en todas estas. Cuando lancemos dos dados, lo más probable que ocurra es que salga 7. 6 de 36 casos. Eso sería lo más probable. Lo menos probable que ocurra es que salga el 2 o que salga el 12. ¿No? 1 sobre 36, 1 sobre 36. Si notan en esta tabla, las probabilidades más altas se encuentran alrededor del 7. ¿No? El 6 y el 8 tienen la misma probabilidad, el 5 y el 9 tienen la misma probabilidad, ¿no? Cuando uno lance dos dados, ¿no? Cuando uno lance dos dados, si nos concentramos en estos datos del centro, ¿no? Son los que tienen la mayor probabilidad, ¿no?
¿Cuánto suma la probabilidad de estos 5 números? A ver, serían 10, 20, 24, ¿no? Estos 5 numeritos, ¿no? La probabilidad de que salga el 5, 6, 7, 8 o el 9 es básicamente 24 entre 36, ¿no? Se están agarrando la mayor parte de la probabilidad. Toda la probabilidad, no todas las posibilidades suman 1. De ese 1, la probabilidad de que esto ocurra, es de 24 sobre 36, ¿no? Es de 24 sobre 36. La probabilidad de que ocurra el resto, ocurre 2, 3 o 4, 10, 11 o 12, será el complemento, ¿no? Será el restante de esto. ¿Cuál es el restante de esto? ¿No? La suma de las probabilidades de los demás, ¿no? 6 más 6, 12, ¿no? 12 sobre 36, ¿no? Es como el complemento de esto. Entonces, ¿qué nos da una distribución de probabilidad? Nos ofrece como una especie de máquina, ¿no? Es una máquina finalmente. Es una máquina de posibilidades, ¿no? Nos da mucha información. El 7 va a ocurrir en esta probabilidad. Cualquiera de estos números, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Se llevan la mayor cantidad de probabilidad, 24 entre 36, ¿no? Lo menos probable es el 2 y el 12, ¿no? Nos dan insumos, nos dan algo de certidumbre, en la incertidumbre de jugar este juego, digamos, ¿no? Si el juego es lanzar 2 dados, yo ahora tengo información adicional. Sé que cuando lance 2 dados, es muy probable que me salga el 7 o que me salga el 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Eso es lo más probable, por decir. Lo menos probable al jugar este juego es que me salga el 2 y el 12, ¿no? Eso es lo más raro que podría ocurrir, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la probabilidad en el fondo, ¿no? Nos dan medidas de certidumbre, nos dan algunas medidas que nos ayudan a entender mejor un proceso aleatorio, ¿no? Nos dan algunas medidas que nos ayudan a entender un proceso aleatorio, ¿no? Eso es lo importante en entender de esta distribución, ¿ya? Entender de esta distribución. Ya. Ahora, al igual, ¿no? Aquí vamos a poner, al igual que en el anterior tema, al igual que en el anterior tema, ¿no? Al igual que en el anterior tema, si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, sabemos, ¿no? Sabemos los posibles resultados y sus probabilidades, ¿no? Aquí tenemos los posibles resultados del 2 al 12 y sus probabilidades, ¿no? Y sus probabilidades, ¿no? Al igual que en el anterior tema, ¿no? Teníamos nosotros una colección de muchos resultados. Quisiéramos resumir, quisiéramos saber, dado que tenemos la información de la variable y sus probabilidades, quisiéramos saber qué es más probable que ocurra, ¿no? ¿Qué es más probable que ocurra? Aquí por ahí, en ese entendido, sabemos que el 7 es muy probable, ¿no? Ahí sabemos que el 7 es muy probable. Entonces, como tenemos información de los resultados posibles y sus probabilidades, ¿no? Sería muy útil conocer el valor más esperado, ¿no? Dado que yo sé cuáles son las posibilidades y tengo sus probabilidades, sería muy útil tener una idea de un representante, ¿no? Esta idea del valor más esperado es como una especie de sinónimo de lo que para nosotros era el promedio, por ejemplo. Era el promedio o era la mediana, ¿no? ¿Qué era el promedio y la mediana? O la moda, ¿no? El promedio, la mediana y la moda. Eran representantes de un grupo, ¿no? Eran representantes de un grupo. En este escenario, a esa idea de representante de un grupo le podemos llamar el valor más esperado,
¿no? ¿Qué es lo que más, dado que es un experimento aleatorio y tenemos cierta idea de las probabilidades de que algo ocurra, sería interesante saber, dado ese experimento y dada esa variable aleatoria, cuál es el valor más esperado que puede ocurrir, ¿no? Qué es lo que uno esperaría que ocurra con mayor probabilidad? A ese concepto se le llama el valor esperado, ¿no? A este concepto del valor más esperado, ¿no? En probabilidad se le llama, ¿no? Aquí voy a poner, a este concepto, ¿no? A este concepto, en, en probabilidades, se le conoce como la esperanza, ¿no? Como la esperanza de la variable aleatoria, A este concepto en probabilidad se le conoce como la esperanza de la variable aleatoria. A esta idea del valor más esperado en probabilidades se le conoce como la esperanza de la variable aleatoria. Esta se define como, ¿no? Normalmente se le escribe de esta forma: la esperanza de la variable aleatoria, ¿no? La esperanza de la variable aleatoria, que es como el valor más esperado que nosotros esperamos, ¿no? Al momento de hacer un experimento y tener una variable aleatoria. Y la fórmula de esta esperanza, de este valor esperado, ¿no? Esta esperanza matemática, se llama esperanza matemática, valor esperado, ¿no? Tiene varios nombres. Tiene una fórmula bastante interesante. Es la sumatoria en el recorrido de la variable aleatoria de cada valor, ¿no? De cada x sub i, de cada x multiplicado por su probabilidad, ¿no? Esta es la forma del valor esperado o de la esperanza matemática. La sumatoria de cada valor multiplicado por su probabilidad. En el fondo, este es el mismo concepto de una media. ¿No? ¿Se acuerdan que en el caso de la media era la sumatoria de todos los casos, ¿no? La sumatoria de todos los números entre el total de números, ¿no? La sumatoria de todos los números entre el total de números. Este concepto persigue un poco esa definición, ¿no? Porque las probabilidades en el fondo, ¿qué van a ser? Unas fracciones de casos posibles sobre casos totales, ¿no? Y el x son los valores que se pueden ir tomando dado la variable aleatoria, ¿no? Entonces este es el concepto y esta esperanza es muy parecida, es un sinónimo de la media, ¿no? Es un sinónimo de esta tendencia central, ¿no? Me ayuda a predecir cuál es el valor que uno esperaría al momento de hacer un experimento aleatorio. Esa idea del valor más esperado de un experimento aleatorio. Si el experimento aleatorio, ¿no? Por ejemplo, es la cantidad de horas de sueño el día de hoy, digamos, ¿no? La cantidad de horas de sueño el día de hoy. ¿Cuántas horas voy a dormir hoy, por decir? Esa es mi variable aleatoria. ¿Cuántas horas vamos a dormir hoy, ¿no? Voy a dormir hoy, ¿no? Y una persona cualquiera. ¿Cuál sería el concepto del valor esperado, ¿no? Sería el valor más frecuente que ocurre, ¿no? Normalmente cuando duermo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo puedo, normalmente, no sé, duermo 6 a 7 horas, ¿no? El valor esperado seguramente estará entre 6 a 7 horas. Ese es el valor esperado, ¿no? Este es el concepto de esta esperanza, ¿no? Es el valor más esperado dado el comportamiento de nuestras probabilidades. Es el valor más esperado dado el comportamiento de nuestras probabilidades. Por ejemplo, en el caso de las monedas, ¿no? Ya para terminar esto, ¿no? En el caso de las monedas, si yo quisiera calcular la esperanza, ¿no? El valor más probable de esto, ¿no? ¿Qué es más probable que me ocurra, ¿no? Acá, si nosotros quisiéramos calcular la esperanza, acá sería igual a la esperanza de x. Por definición, es la sumatoria del recorrido en x de cada x por su probabilidad. Eso yo como lo operativizo en esta tabla. Es muy sencillo.
Dice que tengo que multiplicar cada X por su probabilidad. Tengo que multiplicar cada X por su probabilidad. 0, la X por su probabilidad. 0 por un cuarto, 0 nomás. 1 por 2 cuartos, 2 cuartos. 2 por un cuarto, 2 cuartos. ¿No? Ese es este término de acá. Cada X por su probabilidad. Después dice que esto yo lo tengo que sumar. Esto lo tengo que sumar. Si esto yo lo sumo, 0 más 2 cuartos más 2 cuartos, eso es igual a 4 cuartos. Y esto es igual a 1. Entonces, la esperanza, el valor esperado de sumar o de contar las caras al lanzar dos monedas, el valor más esperado es 1. El valor más esperado es 1. Que tiene lógica, ¿no? Porque el 1 también era el que tenía una probabilidad más alta. Es el valor esperado, ¿no? Lo más frecuente, ¿no? Lo que uno esperaría al hacer este experimento de lanzar dos monedas y contar el número de caras, lo que uno esperaría es, el valor más esperado es que salga una sola cara. Ese es el valor esperado, ¿no? Y ese es el concepto de la esperanza matemática, ¿no? De esta esperanza de X. Lo mismo podríamos hacer para esta otra tabla, ¿no? Para esta otra tabla, lo mismo podríamos hacer para esta tabla, ¿no? Calcular la esperanza de lanzar dos dados y sumar su resultado. Es muy probable que la esperanza se encuentre alrededor del 7, o sea, exactamente el 7, ¿no? Eso es algo que ya podemos hacer en la clase del día miércoles seguramente, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la esperanza, ¿no? Que es una especie de valor esperado o de promedio o representante del experimento, o representante de la variable aleatoria, ¿no? El representante de la variable aleatoria. Ese sería nuestro concepto de la esperanza. ¿Ya? Entonces, ya con eso en mente, la clase del día miércoles vamos a ver lo que se conoce como la distribución binomial. ¿Ya? Con todo esto en mente de lo que era una variable aleatoria, de lo que es una esperanza, ¿no? El siguiente martes, vamos a ver lo que es la distribución binomial, ¿no? Que es una distribución muy útil para varios ejercicios en el campo de la biología, que justamente va a tratar de modelar una variable aleatoria, ¿no? Va a tratar de modelar una variable aleatoria. Ya. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario hasta esta parte. ¿Todo claro? Ya. Súper. Entonces terminamos acá y nos vemos el día martes en el aula. Tal vez solamente como comentario, creo que estaban preguntando respecto al auxiliar, ¿no? No sé si han pasado clases ya con el auxiliar. Creo que todavía hay algunos problemas administrativos en la carrera de estadística, entonces se está regularizando todavía el tema del auxiliar, ¿no? Así que ahí ténganle un poco de paciencia al auxiliar hasta que pasen las clases. Están todavía regularizando temas de su designación como auxiliar y todos esos temas que son un poco más administrativos. Seguramente cuando eso se regularice van a empezar a pasar ya de manera más formal las clases, ¿no? Yo tengo otra materia con informática que por ejemplo igual hasta ahorita no han designado al auxiliar y eso espero que es algo que se regularice muy pronto, ¿ya? Súper. Entonces terminamos acá y nos vemos el día martes. Nos vemos. Chao, chao. Sí, adelante. Licenciado, Sí, adelante. no sé, ¿no?